Muy buenos días a todos y a todas. Normalmente se dice reciban saludos de, y en este caso no es así, de nuestros hijos, porque nuestros hijos no nos saludan. Bueno, les mandaré saludos de su parte a ellos. Gracias a Dios están bien y justo ayer Gerson llegó donde está la familia Gil, con quienes está Danilo, y compartirán juntos este tiempo de acción de gracias, con lo cual para nosotros es un motivo de alegría saber que están juntos, que están bien. Bueno, dicho esto, como bien saben, estamos trabajando la serie de afirmando nuestra identidad en Cristo. Estamos casi a punto de terminarla y es un buen momento para hacer un pequeño paréntesis, no para repasar todo lo que se ha visto hasta ahora, sino para enfatizar y remarcar por qué es importante en estos momentos, en estos tiempos en los que vivimos en un entorno tan incierto, tan complejo, tan ambiguo y cambiante, lo importante que es conocer y afirmar nuestra identidad en Cristo. Tener una identidad correcta genera, en primer lugar, bienestar. Bienestar porque construye o nos ayuda a construir relaciones sólidas, saludables. Y creo que pocas cosas hay más importantes en la vida que las relaciones. De hecho, creo que el principal capital que podemos acumular son las relaciones. Por eso, cuando uno tiene bien asentada la identidad, las relaciones que construyes son saludables. Algo también que es muy importante es que una identidad bien edificada nos sitúa la autoestima en el punto correcto. El tema de la autoestima es uno de los temas que a mí me genera cierta cosilla tratar. Me gusta más hablar de teoestima. Hay un mogollón de libros sobre autoestima y los libros de autoayuda son muy buenos cuando el que los escribe realmente es ayudado y cuando los vende gana dinero. Entonces la autoayuda funciona. Pero no que yo tenga nada en contra de esos libros, sino que creo que nuestra autoestima tiene que estar más fundamentada en el amor de Dios, en la teoestima, que en el amor a mí mismo. Una forma en la que me gusta explicar el tema de la autoestima rápido es una autoestima correcta no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Ese es un impostor. Cuando tienes la autoestima bien situada, eso se convierte en un antídoto para la ansiedad, para la depresión e incluso para el agotamiento. Y eso me proporciona seguridad. Como decía, vivimos en un mundo en el que todo es tan cambiante, todo es tan voluble, todo es tan inseguro. Qué importante es vivir una cierta seguridad en lo que es realmente importante. Por eso, la importancia de la identidad genera estos tres principios y además indica o marca o también genera el sentido de la vida. El saber por qué estoy aquí en el mundo, sobre todo cuando sufres, sobre todo cuando las cosas van mal, sobre todo cuando dices, ¿por qué otra vez me está pasando esto a mí? Además, me lleva a descubrir el propósito por el que estoy en la tierra y además también me otorga un sentido de pertenencia, porque el hecho de saber quién soy y que soy hijo de Dios y que formo parte de una familia, eso me da una pertenencia, una identidad. Y no hay nada más necesario para la vida que sentirse amado y sentir que se pertenece a alguien. Por eso es tan importante conocer nuestra identidad y crecer en ella. Y por último, de nuestra identidad emana el verdadero yo. Porque el verdadero yo no emana
de lo que yo pienso sobre mí mismo, porque muchas de las cosas que yo me digo a mí mismo no son ciertas, y muchas de las cosas que los demás piensan de mí no son verdad. La sociedad me dice, tú no eres suficiente. Y por el otro lado te dice, tú puedes lograr todo lo que persigas, todo lo que sueñes está a tu alcance. Esos mensajes tan contradictorios, tan destructivos, nos hacen mucho daño. Y cuando uno se deja llevar por ellos, comienza una carrera frenética hacia el reconocimiento, hacia el logro, hacia la aprobación de los demás. Y eso finalmente te deja exhausto. Eso al final lo que hace es que tú fundamentas tu identidad en las cosas, en los logros, en las posesiones, en la posición. Y todo eso se puede perder. Y si vivimos en un mundo, en una sociedad en la que todo eso es tan variable, tan voluble, y lo que hoy lo tengo, mañana no sirve para nada, si tienes dinero ahorrado con la situación económica que hay, pues todo tu dinero se deprecia, se devalúa, pierde valor. Si haces una mala inversión y tal y como están los tiempos, puedes perder un capitalazo terrible. Antes la promoción social venía por el título, ahora no es tan importante la titulación. El mundo está cambiando y mi identidad no puede estar cimentada en cosas que se corrompen, que se transforman, que se pierden, que se devalúan, que unas veces tienen un precio y otras veces tienen otro. Mi verdadera identidad viene de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios sabemos que Él nos dice que somos amados por Él, que hemos sido creados por Él. En segundo lugar, mi identidad viene porque Jesús da valor a mi vida. ¿Qué precio tiene mi vida? El precio de su vida, el pago que Él hizo por mí en la cruz. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo viviendo en mí da valor a mi identidad, viene a vivir a mí y me transforma. Con lo cual, cuando tengo una identidad que está fundamentada en lo que Dios Padre dice sobre mí, en el precio que Jesús, Hijo, pagó por mi salvación, y que el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios para transformar mi vida está en mí, eso es eterno, eso es seguro, eso es estable, eso es definitivo. Y no hay nada que pueda arrasarlo. El matiz de conocer y crecer en nuestra identidad es importante, porque no se trata solamente de acumular información, tiene que pasar de la mente al corazón. Tenemos que aprenderlo para luego vivirlo, para crecer en ello. Porque solamente cuando somos capaces de comprender y de vivir en ello, somos realmente libres, tal y como Jesús nos dijo que deberíamos ser. Porque de lo que se trata es de permanecer. La palabra de Dios es útil para enseñarnos a descubrir cuál es el camino, es útil para permanecer en el camino, pero también es útil para cuando nos apartamos del camino. Mientras la palabra de Dios sea la base de nuestra identidad, aunque estés despistado, aunque te hayas perdido, aunque estés en una situación de letargo, de no crecimiento, siempre hay un fundamento firme que es para ti. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto, pues, de hacer las cosas rápido. Y nos gustaría que todo ese proceso de la identidad, de crecer en ella, de permanecer en ella, fuera algo sencillo, tipo carrera de los 100 metros lisos. Unos pocos segundos, pistoletazo y ¡fa! Llegas a la meta, lo das todo y se acabó. Pero no es así. Es que ni siquiera es una vuelta entera a la pista. No son 400 metros. Nuestra carrera, nuestra vida es una maratón. No exenta de problemas, de dificultades. Y eso es algo que nos cuesta, que nos duele y que tenemos que recordarnos continuamente. Por eso Pablo dice, no es que lo haya yo conseguido, pero prosigo a la meta. Permíteme que te diga que tu identidad no es lo que haces, no es lo que tienes, pero tampoco es cómo te ven los demás. Eso no es tu identidad. ¿Eres hijo de Dios? Si es así, eso es algo eterno, eso es algo seguro. Todo lo demás
tanto lo bueno como lo malo son circunstancias, son características de tu vida, pero no son tu identidad. Lo que haces, lo que tienes, lo que los otros ven, son circunstancias. Y como tales, unas veces te favorecen y otras te perjudican. Unas veces son para disfrutar, reír y compartir, y otras veces son para llorar y no salir de la cama. Eso no es tu identidad, eso son situaciones, características de tu vida. Por eso, si fundamentas tu vida en las características de tu vida, el día que las cosas te van bien, estás a tope. Y el día que no, pues en plan, hecho polvo. El fundamento de tu identidad no está en lo que tú haces, sino en lo que Cristo ha hecho en ti y en lo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. El plan de Dios para tu vida no es que alcances el máximo nivel, ni el máximo rendimiento hasta agotarte. Ese es el plan de la tierra, ese es el plan del mundo. Que llegues a tu máximo potencial, y no estoy diciendo que debamos ser una pandilla de mediocres. No estoy diciendo que no debamos progresar, prosperar, porque Dios nos ha dado la encomendación de ser administradores, mayordomos del tiempo, del dinero, de los recursos, hacer florecer las cosas, generar riqueza, cuidar del medio ambiente. Todo ese tipo de cosas son responsabilidad de la Iglesia, de las personas, de los hijos de Dios. Pero el plan de Dios, no olvides que es tu herencia eterna. La eternidad es el plan de Dios. Y lo que vivimos aquí en el camino, lo que vivimos aquí en la tierra, son oportunidades que Dios nos da para que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Jesús. Porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. No te vas a llevar ni los likes, no te vas a llevar ni los followers, no te vas a llevar el currículum, no te vas a llevar las criptomonedas ni los kills. No te vas a llevar nada de eso. Solo te llevarás tu carácter. Con lo cual, trabaja en tu carácter a través de esas circunstancias difíciles a veces, dificilísimas en ocasiones, que son lo que hace que te parezcas más a Jesús. Porque la herencia, la eternidad, es tu destino. Y esto es un espacio-tiempo muy, muy pequeño. Veamos nuestra vida desde la perspectiva de Dios, porque si la vemos desde la perspectiva del mundo, pues a lo mejor simplemente con disfrutar al máximo tenemos suficiente. Y con eso, pues mira, lo consigues en Facebook, lo consigues en Instagram, en Twitter, en las series y en poco más. Ya sabes que cuando permites que otros te definan, y esos son los problemas que potencian las redes sociales, la imitación y la comparación, porque nos estamos continuamente imitando y comparando y vemos vidas falsas de personas postizas que no se parecen en nada a lo que realmente son, y con el dedito bajando, imitación y comparación, y eso nos destruye. Pues como te decía, cuando lo que haces es definirte a través de lo como otros te ven, probablemente asumas una identidad equivocada. Y por tanto, conocer en tu identidad, saber cuál es la identidad que Dios ha puesto, es determinante para que vivas una vida con propósito, una vida con sentido. Entender que tu identidad viene de ser hijo de Dios y luego esforzarse en vivir como tal, suena precioso, pero ojo, no es lo que el Evangelio nos dice. Esto suena muy bien. Ahora conozco mi identidad en Cristo, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Voy a esforzarme. Pues no. Esto es religión, esto es legalismo, esto es cumplir una serie de cosas, esto es una transacción. Yo hago esto para que Dios me dé lo otro. Y perdona, esto va de gracia. Y la gracia es gratuidad. Y la gratuidad no significa que no tuviera un coste. El coste fue gigantesco. O sea, el mayor sacrificio en la historia de la humanidad no ha sido ninguno de los genocidios terribles que hemos vivido y que estamos viviendo. Fue Dios mismo pagando el precio de nuestro pecado. Y permítame que te diga una cosa, que o lo pagas tú o alguien lo tiene que pagar. Entonces la decisión es sencilla. El pecado tiene unas consecuencias y por eso la culpa
me ayuda a identificar que algo no va bien en mi vida. Pero alguien tiene que pagar por mi pecado. ¿Vas a ser tú? Esta frase suena muy cristiana, suena muy bien, pero es un error. Puede parecer que está bien, pero realmente es una trampa humana que limita nuestra libertad en Cristo. Entender que mi identidad viene de ser hijo de Dios es solo el primer paso. El segundo paso es exponerme a su presencia para que sea el poder del Espíritu Santo el que me transforme. Si no entendemos eso, no entendemos el Evangelio. Tenemos cultura religiosa, pero no entendemos el Evangelio y fracasamos. Y ese fracaso nos hace sentir culpables. Y esa culpa nos hunde. Y decimos, no valemos para esto, somos unos impostores, unos hipócritas. Eso nos lo dicen mucho nuestros hijos. Lo que realmente funciona es lo que Dios dice, el modelo de Dios, el plan de Dios. Y no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Cristo hizo y de la obra del Espíritu Santo en mí. Por eso esta frase no es tu identidad. Y no puedes construir tu identidad a base de esforzarte. Y hay gente que se dedica a dar su vida por el Evangelio, da todo su tiempo, descuida su viña, su familia, su propia vida, y luego Dios le dice, no sé quién eres. No me suena ni tu cara, o sea, ni tu perfil lo conozco. ¿Y por qué es eso? Porque es lo humano lo que nos sale, y no es lo humano, es lo divino lo que nos debe salir. Y termino esta intro para recalcar, enfatizar esto. El proceso correcto para conocer y crecer en tu identidad es primero el conocimiento y después la transformación. Y es una transformación que solo se opera cuando tú te expones a la presencia de Jesús. ¿Y cómo lo haces? Pues como ahora, conectando desde YouTube, aunque sería mejor que lo hicieras personalmente porque no es igual, viniendo a la iglesia, a esta o cualquier otra iglesia en la que se predique la palabra, orando, leyendo la Biblia, buscando las personas de Dios, pero sobre todo conectando con el poder de Dios. Esa es la forma en la que somos transformados, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no por nuestro ímpetu, sino por el poder del Espíritu Santo, que está disponible hoy para salvarnos, limpiarnos de nuestra culpa, pero también para mantenernos en el camino. Ahora vamos a abordar la culpa como uno de los elementos necesarios para entender y de esta manera ser libres, exponernos a la palabra y a la presencia de Dios para ser transformados. Si te has perdido alguna de las predicaciones de la serie, de verdad yo te animo a que vayas a YouTube, al canal de la iglesia y las puedas ver, porque es importante. El sentimiento de culpa es algo con lo que todos y todas estamos muy familiarizados, ¿verdad? Es como una especie de indicador en el coche, un aviso de alarma de que algo no funciona. Yo debo reconocer que en mi infancia, que nací en un hogar, una familia cristiana, por la situación de vivir en una cultura en la que pues, ser evangélico, ser protestante, en un pueblecito, en la España del final del franquismo, pues había una mezcla entre la cultura religiosa católica tradicional y el evangelio. Entonces, yo era de los cristianos que llevaba el sentimiento de culpa como una medalla de honor. Era un esfuerzo equivocado en demostrar mi humildad. Y yo me sentía culpable y había una especie como de sensación de estoy haciendo bien sintiéndome culpable. Y me quedaba allí, en la culpa. Y eso me hacía sentir que era buen cristiano porque era muy culpable. Y eso es totalmente destructivo y totalmente en contra del Evangelio. Es un error no solamente que te roba el gozo, sino que además envenena la iglesia. Y muchas veces se predicaba desde la culpa, desde la acusación, y salías absolutamente deprimido y deprimente.
La culpa, como os digo, puede ser un indicador que nos ayuda, es un aliado, pero hay que saber cómo gestionarla para no quedarse con ella y que nos intoxique. La culpa es un sentimiento, como os decía, con el que todos estamos familiarizados. Gestiónalo bien y te ayudará a reconocer tus pecados. Gestiónalo bien y será una alarma en tu vida. Gestiónalo mal y te roba el gozo y te llevará a enfermarte, pero a enfermarte física, espiritual y emocionalmente, y también a dañar a otros. Eso que hablan ahora tanto de la gente tóxica. Bueno, pues le quitas los constructos estos y lo traspasas a la luz del Evangelio y tienen mucho de verdad esos libros de gente tóxica. Porque la toxicidad es el pecado. Y perdóname, pero todos y todas somos absolutamente incompatibles. ¿Por qué? Por el pecado. Y mientras sigamos viviendo en este cuerpo que tiene una naturaleza caída, en este mundo todavía sin redimir, seguiremos pecando. Y necesitaremos el regalo de la gracia y del perdón. El problema es que podemos tener el indicador de alarma averiado. Tenía un amigo que una vez me dijo, ten cuidado, eso hace muchísimo tiempo, que cuando en el taller no saben cómo resolver la avería que sale en el testigo, te quitan la bombilla y se acabó el problema. Y yo le dije, ¿qué dices? Y dice, sí, a mí me ha pasado. Eso la Biblia es tener la conciencia cauterizada. Y muchas veces nos anestesiamos para no sufrir. La palabra culpa significa experimentar sentimientos de remordimiento, de depresión o rechazo por algo que ocurrió en el pasado. Y me gustaría que pensaras en la culpa desde dos vertientes. La culpa de hacer algo mal o también de dejar de hacer algo bueno. Y la otra cara, la otra vertiente es una persona me ha hecho un mal a mí y eso genera resentimiento. El tratamiento de la culpa y del resentimiento es el mismo, con lo cual hoy en esta predicación tenéis un 2x1 y esto es porque es el Black Sunday. Si prestáis atención, no solamente aprenderéis a libraros de la culpa patológica, sino que además os podéis librar del resentimiento, que es lo mismo. La culpa es, alguien me ha hecho daño, me duele, ¿cómo lo gestiono? Perdón, alguien me ha hecho daño y me duele, eso es el, ¿cómo se llama? El resentimiento. Y lo primero, la culpa es, yo he hecho algo daño y me tiene que doler, me duele, porque soy sensible a mi maldad y al dolor que causo en otros. ¿Por qué las tratamos juntas? Mira, las tratamos juntas porque ambas nos afectan. Porque en ambos casos hemos de aprender a gestionar estas emociones negativas del mal que hemos hecho o del mal que nos han hecho. Y la clave en ambas está en el perdón. Y es que da igual cuando se trata de resentimiento que tú tengas un 1% de culpa. Es más, es que aunque la culpa sea 0, porque hay muchas veces que la gente, las personas, sobre todo las personas que más nos aman, son las que más daño nos pueden hacer. Aunque no tengamos absolutamente ninguna culpa del mal que nos han causado, hay que perdonar. Porque si no, eso genera resentimiento. Y el resentimiento es tan amargante y tan malo como la culpa. Quiero compartir contigo algunas cosas que hacemos mal con la culpa. Y estoy convencido que te vas a identificar con alguna de ellas. La primera, ¿cuántas veces os han dicho, déjalo atrás, entierra tu pasado? Pues, si tú entierras la culpa se levanta de la tumba y te sigue. Hay gente que incluso se muda, se marcha. Yo he vivido experiencias personales de tierra quemada, ir a otro sitio. Quemar la tierra, ir a otro sitio. Y al final me di cuenta, digo, ahí va. Y eso que era pequeñito. Digo, si es que vayas donde vayas, tú estás. Con lo cual se vuelve a reproducir el problema.
La culpa, cuando la quieres enterrar, se convierte en un zombi que te persigue. Lee en pantalla, por favor. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¡Wow! ¿Estáis conectando con las emociones del salmista? ¿Alguna vez os habéis sentido así de consumidos? ¿Alguna vez habéis gemido de esa manera? ¿Os habéis sentido absolutamente secos? Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Pero, alma de cántaro, ¿será que Dios no sabe lo que estoy haciendo? ¿Será que Él no conoce perfectamente mi corazón, mis motivaciones y mis intenciones? ¿Por qué trato de ocultar algo que Dios conoce perfectamente? ¿Será que se va a escandalizar si le digo lo que he hecho? No. El problema de la culpa lo tengo yo. El problema del pecado lo tengo yo, porque Jesús no solamente lo conoce, sino que además ya lo ha perdonado. Y este es el concepto de la gracia que nos revienta la cabeza y nos explota, porque no hay forma de entenderla. Finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¡Wow! Por fin. Si es que el problema lo tengo yo, no es que lo tenga Dios. Si a Dios no se va a tirar de los pelos cuando yo le diga lo que estoy haciendo, ni siquiera que lo he vuelto a hacer, ni que me ha vuelto a pasar. Si es que Dios está deseando más perdonarme que yo acercarme a pedirle perdón. Y el segundo versículo dice, quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Quieres que tu vida prospere? ¿Quieres que tus oraciones no sean estorbadas? No te estoy diciendo que te va a ir bien en la vida. No te estoy diciendo que todas las circunstancias de tu vida van a ir bien. No, te estoy diciendo que Dios estará contigo y va a trabajar en tu carácter mientras Él está haciéndose cargo de las circunstancias, que puede convertir en tu bien, aunque ahora mismo sean para mal. Otro error que estamos cometiendo es que cargamos con la culpa. Y cargar con la culpa es una carga pesada, ridícula, absurda, que además Dios ha venido a quitárnosla. O sea, ¿para qué tú vas a llevar algo que Dios te dice, dámelo, que no te hace falta? Leed por favor conmigo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, porque es fácil que nos envuelva el peso. Es fácil acumular pecados en la mochila. Es fácil. Y si es fácil y Dios está accesible para que le pidamos perdón y está deseando perdonarnos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué llevamos la culpa? La enterramos, la llevamos a las cuestas, a la mochila y corramos con paciencia los 100 metros lisos que tenemos por delante, los 400, no, la maratón. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el segundo versículo, 1 de Juan, en un tono paternal precioso, me dice, hijito mío, me dice, estas cosas te escribo para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, y tú que has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que el trabajo de Dios es estar al lado del Padre defendiéndome. Tengo el mejor abogado del mundo. No necesito cargar con mis culpas, no necesito salir corriendo, no necesito hacer todo lo que estoy haciendo mal. Lo vimos en el primer domingo de la serie, cuando se nos hablaba de nuestra identidad como hombre y como mujer. Y una de las cosas más dolorosas para los hombres es la facilidad que tenemos de culpar a los demás.
Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. ¿Qué machote es esto de echar la culpa a los demás? Y qué feminote también. Porque somos muy dados a culpar a los demás de nuestras responsabilidades. Cuando Adán le dice eso a Dios, no solamente está echando la culpa a la mujer, le está diciendo a Dios: tú me has dado esta mujer, que no hay otra, yo no la he elegido, tú la has hecho con algún defectillo que me ha salido torcida, y yo, como no hay otra, no he elegido y no sabía muy bien qué hacer, mira lo que has hecho. Pues es que muchas veces, y esto no es broma, acabamos culpando a Dios. En Proverbios 19:3 nos dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. ¿Y cuántas veces no nos enfadamos con Dios y le hacemos culpable de lo nuestro? Y qué mal nos va cuando hacemos eso. Sin embargo, déjame que te diga que en el libro de Proverbios está puesto ese versículo porque sabe que nos va a pasar, y como sabe que nos va a pasar, pone la solución. Entonces, la palabra de Dios, como he dicho al principio, no solamente te pone en el camino, te enseña el camino, sino te dice cómo permanecer el camino, y como cuando te sales del camino, vuelves al camino. Y tienes un Dios Padre que te ama, que te recoge, que te acoge y que te está deseando abrazar. Con lo cual, la culpa es buena cuando la gestionamos bien. Lo último, la culpa me agobia. Un salmo muy bonito dice: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado. ¡Wow! ¿Sabes cuál es el problema de no soltar la culpa y de estar castigándote a ti mismo? Que no sabes cuándo parar. Y el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, llevando ese peso y ese pecado, cuando Dios está dispuesto y disponible a quitárnoslo. Y estamos, heridas que supuran, abatido, acongojado. No sigamos así. Esta no es tu identidad en Cristo. Él no te ha hecho para esto. Si sigues castigándote por algo que pasó, Dios no quiere que lo sigas haciendo. Hoy es el día para que dejes de castigarte por eso. Pide al Espíritu Santo que ponga en tu corazón qué es aquello que te está martirizando, para que hoy sea el día de tu libertad. Y lo último de lo último, lo prometo: manipular. Y eso en el ámbito de la religión, en mayúsculas o en minúsculas, eso es muy difícil, eso es muy duro y eso es muy complicado, y yo lo voy a pasar de puntillas porque es un tema complejo y no quiero explayarme en esto. Pero el problema de la manipulación espiritual que podemos hacer cuando alguien está en una situación de culpa, de pecado, de vulnerabilidad, eso es muy, ¿cómo diría?, muy delicado. Y eso lo tienen que tratar gente mayor que sepa. Por eso, yo, desde mi pequeñez y mi juventud, te digo: el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece, no hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios quiere liberarte de la culpa. Los pasos para hacerlo son sencillos de explicar,
pero muy difíciles de aplicar. Conocerlos y vivirlos son lo que va a hacer que tu identidad en Cristo se afirme y se fortalezca. Y ya para terminar, vamos a lo bueno. ¿Qué quiere Dios que yo haga con la culpa? Hemos visto qué cosas hacemos nosotros mal, pero ahora vamos a realmente lo importante, porque lo que yo hago mal, ya lo sé, está bien refrescarlo, ponerlo en un PowerPoint así bonito, queda como serio, pero ahora vamos a ver lo que realmente Cristo quiere que tú y yo hagamos en este día. Por lo que, si en este momento necesitas conectarte a esta enseñanza, hazlo, porque hay cosas que son cuestión de vida o muerte. Y esta, te prometo, que lo es. Lo primero que Dios quiere que haga con la culpa es que la reconozca. En el libro de Proverbios 20:27 dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Puedes escapar de los demás, pero no puedes escapar de ti mismo. Vayas donde vayas, tú estás. Entierras la culpa y el zombi se levanta. La cargas en la mochila y te pesa. Echas la culpa a otro y el boomerang te da en la cara. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, dice Primera de Juan. No nos engañemos a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios, porque Dios ya sabe que soy pecador. Y como os decía, Él no se va a asustar de lo que yo le diga. Él está deseando que su hijo vaya a Él y le pida perdón, y se arrodille, y llore, y esté a su lado. Deja de engañarte. ¿Por qué estás fingiendo que esto no es un problema en tu vida? ¿Por qué haces ver que no es un pecado, que no es una adicción, que no es una mala actitud? ¿Por qué te autoengañas? Aparta un tiempo para examinar tu vida y piensa, ¿qué me ocurre respecto a Dios? Respecto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros. Haz una lista escrita de todas las cosas por las que te sientes culpable. Y después de esto, después de reconocer la culpa, estarás en disposición del segundo paso: aceptar la responsabilidad. Porque Jesús quiere que aceptes la responsabilidad de tu culpa sin excusas, sin justificaciones, sin minimizar, sin acusar a otro. Admito mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. David, el rey David, está admitiendo su pecado. El contexto de ese salmo es cuando David tiene relaciones con Betsabé. Y yo en esa época era el community manager de David y os aseguro, le llegaba a las redes sociales, David no publicó ni un solo Twitter, ni un TikTok, ni un Facebook diciendo: ¿a quién se le ocurre desnudarse, bañarse enfrente de mi ventana? Es que ya le vale. Lo hizo. ¿Hay en algún momento del capítulo 51 alguna referencia a es que estaba la carne? No. Admite su culpa, su pecado, su maldad. Y además un pecado de que se acostó con la mujer de su amigo y de su ¿qué rango tenía? General, de un alto cargo del ejército, y que luego además hizo para matarlo. ¿Será que no es una culpa de tamaño bestia gigante? Pues Dios ya lo sabía, Dios lo conocía, Él se arrepintió, y a pesar de lo bestia que nos suene, Dios le perdonó. Y eso es la gracia. Y eso es lo bueno de que yo no soy Dios. Porque si no, pues igual que yo soy capaz de culparme a mí mismo y machacarme, si le hacéis algo a alguien de mi familia, no te digo lo que haría. Por eso Dios puso unos jueces, unas normas para desvincular la víctima del juez, el castigo del resentimiento, de la ira. Después,
el tercer paso es pedir perdón. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Primera de Juan 1:9. Pero más, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es súper duro, súper rancio, súper severo, no, fiel y justo, nos los perdonará. Pero luego no los va a recordar y se va a poner histórico. No, nos limpiará de toda maldad. Dios ya conoce tu pecado. Solo quiere que tú lo reconozcas, que admitas tu responsabilidad y que pidas perdón. Y ni se escandaliza, ni se sorprende, porque ya lo sabe. Dios es Dios y tú no. Último paso. Que lo confiese. Y este es un paso que también me da un poco de... porque a veces hemos asistido a confesiones de perdón que han sido bestiales, que han destrozado vidas, que han roto familias y que han hecho añicos iglesias. A ver si soy capaz de explicarlo bien y Dios os da todavía más gracia para entenderlo. La mejor forma de aceptar la responsabilidad de una falta, de un pecado, de una culpa, es decírselo a otra persona. Una vez lo has reconocido, lo has aceptado y has pedido perdón, necesitas compartirlo con otra persona. Pero ojo, una persona que sea espiritualmente madura, una persona que sea un amigo para ti, una persona que sepas que ni se va a sorprender, ni se va a escandalizar, ni te va a criticar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un versículo muy interesante de Santiago que dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y yo esto lo entiendo así. No sé, ustedes escúchenlo y pónganlo en cuarentena. Me dice: confiesa a Dios el pecado y serás perdonado. Ahora, ¿quieres ser sanado de el remordimiento, de la culpa sobre ese pecado? Compártelo con alguien. ¿Necesitas ser perdonado? Pues pide perdón a Dios. ¿Necesitas sanidad? Confiésalo y dejará de seguir una emoción que te persiga. Y es que los psicólogos están cansados, bueno, cansados no, porque cobran por ello, y eso descansa mucho, de escuchar personas vomitando toda su basura. ¿Y sabéis por qué les va bien? Porque necesitamos decir lo que nos pasa. Necesitamos sacar todo lo feo, todo lo sucio, todo lo malo que hay en nosotros. Porque como dice el psiquiatra cristiano Pablo Martínez, y siento decirlo, pero lo digo muchas veces, una impresión sin expresión produce depresión. Y lo que no sacas de ti, te come. Te comes o recome. Te carcome. Y si no lo sacas, te enfermas. Por eso todos esos versículos que hemos leído, de que si las heridas, las llagas, los dolores y todo eso, pues oye, a lo mejor, yo no digo que todo, pero a lo mejor hay algunos dolores, hay algunas situaciones en las que tus dolores son fruto de eso que no sale fuera. Y tú has pedido perdón, pero a lo mejor te falta la sanidad de ese dolor. Mira, yo no sé si teológicamente esto es muy solvente, te lo confieso. Ponlo a prueba. Luego hay otro problemilla allí que tengo teológico, como no me siento perdonado. Eso no sé cómo gestionarlo. Y lo voy a compartir contigo de modo experimental. Tú lo procesas, lo reciclas y lo echas al contenedor que corresponda o lo pruebas. Pero es un temazo. O sea, el no me siento perdonado es para leerse 400 libros de autoayuda y quedarse igual. Cuando no soy capaz de gestionar esa culpa, tu cuerpo al final paga por ello. Cuanto más oculto mi pecado, cuanto más entierro mi culpa, más daño me hace, más miedo me causa, más me separa de los demás, más me deteriora mi identidad en Cristo
y más me aleja de Dios. Y menos ganas tengo de venir a la iglesia, y menos ganas tengo de orar, y menos ganas tengo de abrir la palabra, y me quiero alejar de todo. Y te recuerdo, Dios quiere perdonarte. Y lo que tú tienes que hacer para que Él lo haga es reconocerlo, aceptar tu responsabilidad, pedir perdón y confesarlo a otros. Ahora viene algo muy divertido. Vamos a comparar lo que hace Jesús con lo que hace Satanás. A Satanás le voy a dedicar 30 segundos. Mira, Satanás hace la técnica del min-max. Él viene y te tienta. O tú, por tu propia naturaleza, que tienes una cosa que te lleva a pecar, lo que dice Pablo de la concupiscencia, una palabra muy bonita, esa tendencia que tú tienes al pecado, o Satanás que te empuja a algo, hace el min. Y el min es, esto no es nada. Pero si todo el mundo lo hace. Pero estás un poco tarado. Esto es una tontería. Además, Dios está muy ocupado. En cuanto lo haces, ¡fua! ¡Oh, desgraciado! ¿Pero qué has hecho? ¡Otra vez! Eres un sucio. Eres un falso. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar ahora después de haber hecho esto? Pero qué lejos estás de Dios. Anda, vente conmigo. Es la técnica del min-max. Cuando el pecado se acerca, lo minimiza. Cuando lo has hecho, lo maximiza. Cuando te acercas a Él, no pasa nada. Esto todo el mundo lo hace. Esto es una cosa de la cultura de la religiosa tuya que te han enfrascado en la iglesia a la que vas tan rara. Y resulta que después cuando lo haces, te hace sentir inmundo, inútil, una piltrafa. Eso es lo que hace Satanás. Otra cosa que hace es me acusa, porque Satanás es el acusador. Y no confundamos el piloto de encendido de alarma de la conciencia con las acusaciones de Satanás, que es un disco rayado. Y lo último que hace, el no me siento perdonado. Eso lo dejo para después. Ahora lo que me interesa es centrarme en lo que Jesús hace con mi culpa. Porque ¿sabes por qué? Te lo enfatizo y te lo pongo así bonito y con una sonrisa. Porque lo que Jesús hace con mi culpa es lo que tú tienes que hacer con la culpa de los demás. Y ese es el 2x1, de mi culpa y el resentimiento. O sea, el modelo de Jesús de cómo gestiona él, la culpa, es el que tengo que utilizar para gestionar el error, el conflicto, el pecado del otro. Y entonces la cosa fluye de otra manera. Jesús me perdona así, completamente. Jesús me perdona completamente. No, nos ha perdonado todos los pecados. No los pecadillos de poca monta, porque para Dios no hay ni pecadillos, ni pecadotes, ni pecadazos. O sea, es pecado. O sea, todo lo que hacemos que va en contra de su voluntad es pecado. Nosotros hacemos distingos, no sé, porque necesitamos gestionar y necesitamos hacer una graduación de todo. Kilómetros, centímetros, años, tipos de pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Mira, sentirte culpable no te hace ser mejor persona, no te hace ser un mejor cristiano. Eso es religiosidad. Jesús murió por todos tus pecados, hasta por lo que no has cometido. Y cuando estaba en la cruz, dijo, tetelestai, consumado es. Es un término jurídico que significa la deuda está pagada. Y cuando tú tienes una factura que está pagada, no vas y la pagas de nuevo. No viene nadie y te dice, págame otra vez esta factura. Está pagada, ya está, finiquitado. Dios perdona y con ello anula el pecado. Su perdón es total. No tienes que seguir cargando con la culpa. Lo segundo que hace Dios es perdonarme completamente. Él y siempre. Él no se cansa de perdonarnos. Nosotros sí nos cansamos de pedirle perdón, pero Él, que no es como yo y yo no soy como Él, me canso, porque está en mi naturaleza el pecar y el volver a pecar, y a veces caigo en lo mismo, pero en la naturaleza de Dios está el perdonarme. Y es que mientras viva yo en esta naturaleza, las cosas, por desgracia, serán así. Y no se trata de que, como Dios me perdona ya gratis,
pues que abunde el pecado para que abunde la gracia, decía Pablo. No, eso es inmadurez y eso es una deslealtad y eso es una falta de sentido y eso es el yo, el egoísmo, la carne. No. Dios no se avergüenza de mí por haber caído de nuevo. Debido a que soy humano, el perdón es mi mayor necesidad y debido a que Jesús murió por mí, el perdón es su mayor regalo. Y esto a los chavales lo explicamos con la respiración espiritual. Yo inhalo es meter, ¿verdad? Lo bueno, el oxígeno, lo que me da la vida. Exhalo el veneno, lo que no vale. Si yo me quedo con lo que no vale, con el veneno, me muero, me enveneno. Pues, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? Pues tantas veces como respiro. Inhalar y exhalar es a pecar y perdonar algo que tenemos que hacer continuamente, con esa naturalidad. Evidentemente no estoy haciendo apología del pecado. Estoy haciendo apología de la actitud de observación y de rendición de cuentas a Dios. Ahora viene ya, y termino con esto, lo del no me siento perdonado. Eso me ha costado un montón, de verdad. No me siento perdonado. Porque no sé en la teología eso cómo encajarlo. Disquisiciones mías, ¿vale? Os pido que lo pongáis entre paréntesis. No me siento perdonado tal vez porque Satanás tiene un trabajo que lleva haciendo muchos años y lo hace muy bien. Me acusa. Y me acusa falsamente. Y me acusa tantas veces que al final oigo más su voz que la de Dios y me lo creo. A lo mejor no me siento perdonado por eso. Pero tal vez sea por un error mío. No me siento perdonado porque actúo como si Dios no me estuviera escuchando. Todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la culpa. Y podemos estar agradecidos al sentimiento de culpa que nos ayuda a buscar el perdón. Pero la salvación es por gracia y la gracia perdona. Si yo eso no lo entiendo, evidentemente siempre me siento culpable porque no entiendo bien la gracia. Aun después de que una persona es salva, comete pecados. Pero cuando pecamos, Dios promete el perdón. La liberación del pecado no siempre significa liberarse de los sentimientos de culpa. La liberación del pecado no siempre significa perder el dolor de ese pecado. Porque aun cuanto nuestros pecados hayan sido perdonados y hayamos entendido bien lo que es la gracia de Dios y no abusamos de ella, sino que vamos a la fuente de forma correcta, todavía recordaremos, todavía tendremos sentimientos del dolor de la culpa. Pero lo que está claro es que si no entiendo bien cómo me perdona Dios y insisto en pedir perdón y en pedir perdón como si Dios no me hubiera perdonado, es que a lo mejor no tengo fe en Dios. O a lo mejor no estoy entendiendo que con decirle las cosas una sola vez, Él me perdona. El problema también es que a lo mejor no lo he confesado a otra persona y no me he deshecho de ello. Por lo cual, perdonado es distinto de sanado. Tú quieres que Dios te perdone, Él lo hace, pídeselo y Él lo hace. Tú quieres recibir sanidad del dolor de esa culpa, habla con una persona, sácalo fuera y libérate de ello. Haz una raya y nunca más mires atrás. Si no te sientes perdonado es porque no has hecho uno de estos 4 pasos. Reconocerlo, aceptar la responsabilidad, pedir perdón o confesar. Hay formas incorrectas de gestionar el perdón. Cuando pido perdón de forma incorrecta y no lo recibo, es porque voy a Dios a suplicarle el perdón. Por favor, Señor, por favor, por favor. Como si tuviera que poner caritas y tuviera que hacer méritos. No tienes que suplicar el perdón de Dios. Dios está deseando perdonarte.
No estoy diciendo que no tengamos que humillarnos delante de Dios. Pero, ay, Dios mío, por favor, perdóname, 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 perdóname. Y un día, y otro día, y otro día, y repitiendo. Porque a lo mejor no me ha escuchado, a lo mejor estaba ocupado. Ese no es el perdón de Dios. Dios te perdona y eso solo tienes que pedir una vez. También negociar. Hacemos mal cuando negociamos con Dios. Perdóname, y yo pues voy a dar el 20% de mi diezmo en lugar del 10%. O voy a servirte. O perdóname y yo... Mira, el perdón no es una transacción. Si tú quieres prometerle a Dios algo, es una cosa. Pero que tú le digas, te cambio el perdón por 10 horas de mi tiempo, eso no es. O sea, eso no es. Y por eso no nos sentimos perdonados ni Dios nos perdona, porque estamos negociando con Dios. El otro, la carita triste. Cuando sigo sintiéndome culpable. Pues algo está fallando porque me sigo sintiendo culpable, quizá por mi falta de fe. Porque a lo mejor no tenemos la fe viva que necesitamos. Pero si alguien necesita, si tenéis necesidad de fe, demandádsela a Dios, que Él os da abundante, generosa y sin medida. Con lo cual eso tampoco es un problema. Si no tienes fe en el efecto del perdón de Dios, pide fe. Y por último, el perdón no cambia el futuro, limpia el pasado. Significa con esa frase tan bonita que dentro de un rato estarás al borde de poder caer, de poder pecar. Déjate ayudar por Dios, no escuches a Satanás, rodéate de la palabra de Dios, de las personas de Dios, de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios, para luchar contra el enemigo. Pero que sepas, y no soy profeta, que un día tarde o temprano, todos y todas, caemos. Como os digo, estas son formas incorrectas y algo falla cuando nos acercamos a Dios para suplicar, algo falla cuando nos acercamos a Dios para negociar con Él, o si me sigo siendo culpable porque no he confesado. Ya somos libres de la condenación por medio de Jesús y de verdad que no importa lo que hayas hecho. Ahora quiero mandarte deberes, ¿vale? El Salmo 51 es un muy buen pasaje para investigar el énfasis de la confesión. Es David cuando ruega a Dios con un corazón lleno de culpa y dolor por el pecado que ha cometido. Y los resultados son la restauración y el gozo. Y después de esto... Ay, ahora no va. Dale por fin. Vale. Es que tenía muchas páginas más, pero... para otro día. Esto es difícil, ¿vale? Entonces, como juntos es mejor y como nuestra marca es comunidad, la iglesia se autodenomina comunidad, vamos a hacerlo juntos. Y ahora te voy a proponer diferentes herramientas para ayudarte a vivir tu identidad en Cristo, a crecer en ella y a permanecer. Una de ellas es, si tienes dudas en cuanto a la fe, si tú no sientes la convicción, la certeza de haber sido perdonado, restaurado, de ser hijo o hija de Dios, tienes dudas sobre tu fe, pues está el curso Alfa. Es un curso que se está haciendo ahora, se reinicia cada vez que hace falta para acompañar a aquellas personas que tienen dudas sobre su fe. Si estás dando tus primeros pasos en la fe, pues hay grupos de discipulado individuales o en equipo y te ayudarán a tus primeros pasos. Si lo que deseas es crecer en tu relación con Dios, está el Camino. El Camino es un programa que se realiza presencialmente aquí los domingos a primera hora, pero que se trabaja en casa con un material fantástico que te ayuda a exponerte a la presencia de Dios. Otro recurso que tienes para conectar con otras personas son los grupos de hogar, los grupos de mujeres, los grupos de hombres y el grupo de jovenescentes. Porque los grupos de identidad
son muy buenos, muy necesarios, y aunque somos una comunidad intergeneracional y es bueno que estemos aquí chicos y grandes, pues a veces hay ciertas cosas que mola más hacerla chicas con chicas, chicos con chicos, jóvenes con jóvenes y etc. Si necesitas consejo, pues hay personas que te pueden dar consejería. Y si todavía no estás involucrado en la iglesia, si todavía no encuentras tu área de servicio, pues habla con los ancianos, porque ya sabes que la mies es mucha y los obreros son pocos, por definición. Entonces esos son recursos que la iglesia pone a tu disposición para que no sientas que estás solo en este camino, para que puedas forjar una identidad juntamente con tus compañeros de viaje, que son tus hermanos y tus hermanas. Esto es lo último, lo prometo. Si tu iglesia te ayuda, ten en cuenta que esto es los unos a los otros, es bidireccional, o sea, tú puedes ayudar a tu iglesia. Entonces, todos los puntitos de atrás, tú puedes ser, entre comillas, consumidor, aunque Ronaldo el otro día dijo que aquí nadie viene a consumir, pero también puedes ser proveedor. Lo bueno es que en unos sitios vengas a recibir y en otros vengas para dar, para que así se produzca un sano crecimiento en tu vida y en nuestra iglesia. Y si no estás cómodo, busca otra iglesia en la que lo puedas hacer, porque tu llamado de Dios es formar parte de una iglesia y no ir de local en local haciendo turismo religioso. ¿Estás atrapado en la culpa o en el resentimiento? Y ahora, mientras ya estoy terminando con una oración, acabamos, el grupo de alabanza puede ir subiendo. ¿Estás atrapado en la culpa o en el resentimiento? ¿No te sientes perdonado? Tu vida no cambia a pesar de todos tus esfuerzos, a pesar de todas las veces que te has arrepentido. Hay una cosa en la que sigues cayendo una y otra vez. ¿Quieres empezar a ser libre desde este momento? ¿Quieres ser salvo ahora? Permíteme que ore. Os pido que por favor cerréis vuestros ojos y que mentalmente podáis acompañarme en esta oración. Que hoy, Señor, sea el día de liberación de la culpa y del remordimiento. Que pueda hoy recibir la libertad que viene de tu perdón. Dile a Dios, tú sabes todo sobre mí, lo que me atribula, mis pecados, mis hábitos por lo que me siento culpable. Admito, Jesús, que necesito tu perdón porque he pecado. Acepto la responsabilidad y no voy a minimizar mi mal ni culpar a otros por lo que he hecho. Me arrepiento, quiero seguirte y ser limpio completamente. Gracias, Jesús, por morir por mí, pagando el pecado, en la cruz pagando mi pecado. Acepto el regalo del perdón y de la salvación. Gracias, Jesús, por perdonarme completamente. Necesito recibir tu perdón y también perdonar a todas las personas que me han hecho daño. Si has hecho esta oración, eres perdonado. Si has orado por primera vez esta oración o algo similar, si te has identificado con esto, si lo crees, eres bienvenido a la familia de Dios. Si te ha quedado alguna duda, alguna discrepancia, algo que te ha cargado, no quiero que te vayas con cargas. Hemos venido a sentir la libertad de Dios y a experimentar su tierno amor. Si hay algo que quieras compartir conmigo, ahora después de esta última alabanza, voy a estar en el aula de enfrente, es la 206, para escucharte, para hablar contigo, para referirte a la persona que pueda acompañarte en tu travesía. Porque de lo que se trata es de que Cristo está formando en ti una identidad. Y a veces hay cosas que no entendemos, a veces hay cosas que duelen. Y juntos es mejor. Y por eso te animo a que si has entregado tu vida al Señor,
o tienes alguna carga que quieres compartir, que necesitas liberarte, puedas pasar. Goyi y yo estaremos en la 206 para acompañarte. Pido a Dios que os bendiga, que os llene de su paz y que os cubra de su presencia. Amén.